Magazine Regional. Hoy es lunes de Volver a Ti, como es de costumbre. Está con nosotros la doctora Miriam Lucía Ruano Bolaños, psicóloga especialista en neuropsicología. Me encanta verla. Muy buena tarde, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos en este espacio y por recibirnos en sus hogares, en sus casas, estos lunes de salud mental, un lunes para volver a ti, para pensar, para replantear tu vida, para replantear tu historia, y que en estos momentos, sin importar la hora, sin importar lo que tú estés haciendo, que te regales una pausa para pensar en lo que está pasando en nuestra vida y en nuestra historia. El tema de este mes, doctora, manejo de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, iniciamos este mes recargados y con el autoconocimiento consciente, el poder identificar qué rasgos hacen parte de mi estado mental sano o qué rasgos están indicando que no me encuentro totalmente sana. El manejo de la ansiedad. A lo largo de este mes vamos a trabajar 4 programas. Hoy específicamente vamos a trabajar lo que tú mencionabas, Jolian, que es la ansiedad. ¿Cuál es la ansiedad esperada dentro de nuestro funcionamiento cerebral y cuál es la ansiedad que ya está siendo patológica y que requiere una atención mucho más específica para poder hacernos cargo de ella? A lo largo de estos programas también encontraremos en el siguiente los diferentes tipos de ansiedad, las diferentes fobias que van haciendo parte de la ansiedad y que ya son un poco más complejas, y posteriormente cómo atender estos tipos de ansiedad, y en el último programa qué hacer cuando uno de nuestros familiares es diagnosticado con una ansiedad clínica. Así que hoy partimos de lo más sencillo, vamos a ir adentrándonos en este tema tan importante y que muchas personas lo padecen y que a veces no se han dado cuenta que es necesario ya ser tratado porque es una ansiedad clínica. Vamos a diferenciar, vamos a partir del reconocimiento de lo que es la ansiedad. Es una patología clínica que está caracterizada por el exceso de pensamientos, por sobrepensar mucho las circunstancias, y sobre todo estas circunstancias se van convirtiendo en pensamientos catastróficos. Esa es una de las características de la ansiedad. Les mencionaba que hay un tipo de ansiedad que es sana. Hay un tipo de ansiedad que está relacionado con el funcionamiento normal, la respuesta normal de nuestro cerebro ante ciertas situaciones cotidianas. Por ejemplo, es muy normal sentirnos nerviosos, asustados, preocupados por una entrevista laboral, por un examen académico, por esa primera cita que vas a tener con la persona que te gusta, por una noticia que vas a recibir de algo que estás esperando hace mucho tiempo. Es normal la respuesta cerebral que tiene frente a nuestro cuerpo, frente a nuestra conducta, y al pensar si va a resultar, si nos va a ir bien, si no nos va a ir bien en esta circunstancia, si vamos a ser correspondidos o no vamos a ser correspondidos. Esta es una ansiedad normal, no patológica, y hace parte de nuestro funcionamiento esperado en el día a día, en la cotidianidad. Identificar cuándo se pasa de estos niveles a una ansiedad patológica, una ansiedad clínica, es cuando ya el malestar es excesivo y aproximadamente durante 6 meses nos van acompañando diferentes tipos de signos y síntomas que en su conjunto hacen parte de la ansiedad. Entre ellos está el sobrepensar las cosas, el preocuparnos exageradamente por un acontecimiento, y voy a un ejemplo frente a la situación de cuál es la ansiedad normal y cuál es la patológica. Si nosotros vamos de viaje, y bueno, nos vamos a las playas de Tumaco y sabemos que hay zancudos, que hay mosquitos que nos van a picar, la ansiedad normal o la preocupación normal es el temor a ser picados. Y automáticamente lo solucionamos. Bueno, sí tengo miedo a las picaduras porque luego se me inflaman y generan malestar en mi cuerpo, pero automáticamente busco una solución, y la solución es comprarme un repelente, y ahí muere esa pequeña ansiedad que surgió ante mi paseo a Tumaco. Una ansiedad patológica
es sobrepensar la situación y creer que no voy a poder hacer ese viaje o que estando allá voy a ser picada y que esas picaduras se me van a volver un malestar continuo, que me voy a contagiar de algún tipo de enfermedad grave y que en últimas esa preocupación y ese sobrepensar la situación me lleva incluso a no dejarme viajar, a encerrarme, a no posibilitarme disfrutar. O voy a viajar, pero voy a viajar con miedo. Ahí vamos diferenciando cuál es la ansiedad normal y la ansiedad patológica. El llevarnos a sobrepensar la situación. Y este pensamiento es caracterizado por volverse catastrófico. Es una realidad que sí puede ser peligrosa, pero que en general yo la voy agrandando y ese pensamiento se va volviendo recurrente. Así aplicado a muchos contextos, aplicado al campo sentimental, al campo laboral, al campo de lugares pequeños o lugares donde hay muchas personas. Y entre los ejemplos que se me viene ahora en esta información, luego de la pandemia o en este tiempo de pandemia, uno de los miedos más grandes que se nos ha vuelto un miedo irracional y que se está convirtiendo en ansiedad es el miedo a contagiarnos, el miedo a enfermarnos, el miedo a que nos enfermemos de gripe. Y en muchos casos se ha convertido en una ansiedad con episodios de pánico. Reconocer que estoy ante un peligro y buscar herramientas que me puedan disminuir ese nivel de peligro, de riesgo, es la ansiedad normal. El utilizar mi tapabocas, el lavarme las manos con frecuencia, el seguir las medidas de seguridad entregadas. Pero limitarme a salir, limitarme a entrar en contacto con las personas, dejar de ir a trabajar, estos ya son pensamientos que están interfiriendo en el desarrollo normal de mi cotidianidad. Pensamientos sobre pensar, pensamientos catastróficos, miedos exagerados, muchas veces cargados de irracionalidad frente a esos miedos. Vamos a respuestas fisiológicas como la sudoración excesiva en las manos, el movimiento repetitivo de algunas partes del cuerpo, puede ser de las manos, de las piernas mientras estamos hablando, mientras estamos comunicándonos con las demás personas, el tocarnos el cabello repetidamente, el no sentirnos seguros en alguna parte específica, el llevarnos las manos a la boca con frecuencia o en otros casos masticar nuestras uñas. En otros casos también está el arrancarse el cabello. En algunos casos relacionados con ansiedad infantil también encontramos niños que llevan diferentes objetos a la boca con frecuencia, en especial el papel y la palpitación del pecho, el sentirse fatigados, el sentirse angustiados, el sentir que no vamos a poder salir de una situación específica. Estos ya son elementos que hacen parte de una ansiedad generalizada. Como lo mencionaba al principio del programa, en la siguiente entrega de esta información hablaremos específicamente de los tipos de ansiedad, que ahí vamos a ver algunas fobias específicas que ya van delimitando hacia dónde se van enfocando nuestros signos y síntomas manifestados de la ansiedad. En esta oportunidad estamos haciendo la entrega, el análisis general de lo que es y de cómo se vive esa angustia individual, porque el paciente con ansiedad arma una catástrofe de una situación específica que para otra persona no podría ser tan grave. Este tema de la ansiedad es muy amplio, ¿cierto, Doc? Y yo creo que todas las personas tenemos, así sea, una pizca de ansiedad en nosotros. Así no puede ser clínica, no puede ser algo tan grande, pero pues lo tenemos, ¿cierto? Sí, como lo mencionaba, hay rasgos que hacen parte de un nivel de ansiedad que es manejable, que lo podemos manejar, que lo podemos encontrar dentro de los parámetros normales. Ya para diagnosticar un tipo de ansiedad generalizada se debe cumplir algunos parámetros, entre ellos que esté permanente la sintomatología
aproximadamente 6 meses en nosotros, que nos vaya permitiendo crecer dentro de esos pensamientos catastróficos. Es otro de los elementos a tener presente para ser diagnosticado como una ansiedad patológica. Lo que tú mencionabas, Yolian, es todos tenemos algo de ansiedad, todos tenemos algún rasgo, algún criterio que clínicamente identificamos, así esto hace parte de una ansiedad, pero ya para ser diagnosticado clínicamente se debe cumplir criterios como el del tiempo, la permanencia en el tiempo, aproximadamente 6 meses, y segundo, que se encuentren 6 criterios clínicos presentes en un mismo paciente. Entonces tú lo mencionabas, podemos tener 1, podemos tener 2 criterios, pero si no cumplimos con todos esos criterios clínicos que nos recomiendan los manuales de diagnóstico, no podríamos diagnosticar a un paciente con una patología asociada a la ansiedad. Muy bien, Doc. La invitación para todos nuestros televidentes, recuerden, los lunes de Volver a Ti. Lunes de Volver a Ti. Es un espacio para seguir conociendo, para seguir informándonos más acerca de estos temas que hacen parte de la salud mental. Como lo mencionábamos hace un momento, este es un tema muy amplio que aquí simplemente vamos dejando algunas pautas, algunos elementos para que sigamos informándonos, para que se sigan conectando con nosotros en los siguientes programas y así vamos nutriendo mucho más sobre esta información. Doc, cuéntenos sobre el taller que tenemos dirigido a los adolescentes. Bueno, en esta semana tenemos el taller mensual dirigido a adolescentes, se denomina El Camino que Marca Mi Destino, y es un espacio donde vivencialmente, donde desde la experiencia, desde la vivencia, los adolescentes van a recibir herramientas que les permitan revisar su sistema de creencias, cuáles son sus pensamientos limitantes, cuáles son todos esos no puedo que están estancándoles su proceso de vida. Desde el anterior mes venimos trabajando proyecto de vida con adolescentes y este es un taller para reforzar esa temática que ya viene siendo abordada y específicamente nos vamos a enfocar en cómo los dichos, los refranes, cómo lo que dicen nuestros padres, nuestra familia y nuestra cultura nos estanca o nos impulsa en el camino de la creación de nuestra realidad. Por ejemplo, bueno, cuando nosotros hacemos análisis dentro de este sistema de creencias, por ejemplo, revisamos qué dichos y refranes hacen parte de nuestro sistema familiar. Entonces podemos encontrar si el río suena es porque piedras lleva. Exacto, ese es uno de los refranes, pero hay algunos refranes que son limitantes, como por ejemplo, sube como palma y cae como coco. Es muy limitante, ¿por qué? Porque detrás de este refrán se esconde esa limitación a que no puedo triunfar, a que no puedo alcanzar el éxito, porque si subo rápido por mis méritos, por mi esfuerzo, de repente también me voy a estrellar y es como tenerle miedo al fracaso, y creo que lo mencionábamos en alguno de los programas, pues el fracaso es parte del aprendizaje y también es parte de nuestro crecimiento. Si no hubiésemos tenido fracasos en nuestra vida y si muy seguramente no los vamos a seguir teniendo, pues tampoco podríamos generar aprendizaje. Entonces es limitante porque nos está estancando en el sentido en que no voy a querer crecer, no voy a querer saltar por miedo a que en algún momento se me derrumbe lo que he construido. Por ejemplo, ese que dice el que con lobo se junta, aullar aprende. También, ¿no? Ese es uno de los pensamientos limitantes que hace que nuestro desarrollo y nuestro desenvolvimiento socioafectivo se vea limitado. Si bien es cierto que el poder rodearnos de personas que nos nutran, que vayan adelante de nosotros, que tengan iniciativa, nos motiva, y por el contrario, personas que no tengan mucha iniciativa para salir adelante también nos contagia como de su pereza, de su falta de creatividad para desarrollar su vida. Pues no todo nos tiene que llevar a ese punto de juzgar lo que somos por los actos de las personas que nos rodean. Incluso muchas veces en ese reconocimiento del juzgar al otro hay muchos padres que son juzgados por lo que hacen los hijos, o hay muchos hijos que son juzgados por lo que hacen los padres, y así nos vamos. Cuando al reconocernos en manada es como si no tuviéramos esa individualidad, esa capacidad de pensar, de decidir, de actuar por nuestra propia cuenta, y pues juzgamos a todos, como cuando decimos, no, es que todos los psicólogos son malos,
¿Y tú has visitado a todos los psicólogos? No. Pues no, solo fue una mala experiencia que de pronto tú tuviste. Y así con todo, con los profesores, con las profesiones, con todas las personas, a veces tendemos a generalizar mucho y eso daña. Doc, invitemos a los jóvenes. ¿Cuándo será? ¿Dónde será? ¿Qué horas? ¿Dónde pueden separar su cupo? Bueno, los cupos los separamos al número que aparece en pantalla, al número de WhatsApp. Ya nos quedan poquitos cupos, creo que nos quedan unos 6 cupos aproximadamente para el taller, porque ya es este próximo viernes de 3 a 6 de la tarde en el Corregimiento de Santander, en el consultorio Volver a Ti. Invitados todos los y las adolescentes, porque es un encuentro mixto que realizaremos para fortalecer su proyecto de vida. ¿Hasta qué edad uno es adolescente, Doc? Hasta los 17. O sea que para mí bailas. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con la intervención de la doctora Miriam Lucía Ruano Bolaños, psicóloga especialista en neuropsicología, con este tema del mes que es muy importante para todos nosotros, nuestros televidentes, para nosotros mismos, lo que es el manejo de la ansiedad. Recuerden, todos los lunes con Volver a Ti. Doc. Lunes para Volver a Ti, así que les enviamos un abrazo muy grande, que sigan encontrando la magia que existe en ustedes, porque eso es volver a nosotros mismos, a reconocer que tenemos defectos, que tenemos cualidades y que tenemos cosas que solucionar en nuestra vida, pero que todos somos mágicos y especiales. Los esperamos el próximo lunes al mediodía, a la 1:20 aproximadamente, que es nuestra emisión, y un saludo especial para todas las personas que hacen parte de Volver a Ti. Nos encontramos el próximo lunes. Muy bien, muchísimas gracias, Doc. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con mucho más.